julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes nos acompañarán hoy. Son nuestros invitados Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha y proponente del juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Las razones legales de fondo que permitirían una censura con destitución en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tuárez además enfrenta otro pedido de juicio político, lo solicita una comisión legislativa cuya vía podría ser más rápida. Y además hablaremos sobre la eliminación del impuesto verde con un sabor agridulce entre sus impulsores. Ya revisamos por qué. Hoy estará en nuestros estudios Walter Spurrier, analista económico. Ecuador está en la ruta de la Alianza del Pacífico que la componen Colombia, Perú, Chile, México. Hay reparos y observaciones también de un sector empresarial que lo vamos a conversar, y además hablaremos sobre la capacidad portuaria del país y en qué estado está. Hoy en Contacto Directo estará Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la ID y Pachacutic y Unidad Popular. Hablaremos sobre la justicia y la metida de mano y lo que ocurrió en la última década, y además el Consejo de la Judicatura que anuncia que hasta septiembre durará la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. El registro civil anunció que ya puede casar a parejas del mismo sexo, así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado, luego de que se publicó en el registro oficial la sentencia de la Corte Constitucional. Pamela Troya, activista LGBTI, promotora del denominado matrimonio igualitario, ya se encuentra tramitando su matrimonio. Pamela Troya, activista LGBTI, llegó al registro civil de San Blas en el centro de Quito para averiguar si podía sacar un turno y así solicitar una fecha para casarse por la vía civil con Gabriela Correa, su pareja desde hace más de 10 años. Le informaron que, en efecto, la institución ya habilitó el sistema para que parejas del mismo sexo lleven a cabo el trámite que les permita contraer matrimonio. Entregó la documentación requerida y se casará en agosto de este año. Una de las cosas más maravillosas que te puedo decir es que me sentí persona, y eso no tiene precio. Y eso es diferente a cómo nos trataron hace 6 años, cuando nos negaron el matrimonio, nos negaron el turno. En un comunicado publicado en su página web, la institución dio a conocer que este trámite ya está habilitado. La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación comunica a las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio civil. Pueden acercarse a la institución para conocer los requisitos, costos y agendar su cita. En el mismo comunicado se especifican los requisitos que deben cumplir para poder casarse, los cuales son iguales a los de una pareja heterosexual. Que el registro civil desde este momento implemente este procedimiento ocurre luego de que el registro oficial publicó la noche de este lunes la sentencia de la Corte Constitucional, organismo que el 12 de junio pasado aprobó que parejas del mismo sexo se puedan casar por la vía civil en Ecuador. Las parejas pueden acudir ahora al registro civil de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El matrimonio civil en las oficinas de la institución tiene un valor de $50. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Sin lugar a dudas, el caso de José Tuárez pasará a ser tema de estudio en universidades y en talleres de comunicación política. Sus actuaciones en poco tiempo lo han encumbrado como ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Desde el momento de su inscripción como candidato hay irregularidades, y eso por no ir un poco más atrás hacia sus actividades sacerdotales, donde quienes lo conocen y fueron sus superiores no tienen de él precisamente el mejor de los conceptos. Este religioso ha contravenido abiertamente al menos 3 de los 10 mandamientos, y eso de lo que se conoce, pero no es por violar la ley de Dios que está en problemas, sino por inobservar normas que son más de acá, más terrenales, las leyes de los hombres. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, cree que Tuárez debe irse con su música a otra parte. Asambleísta, buenos días. ¿Por qué propone usted aquello? Buenos días, Lenin, amigos, amigas. Porque
existen las causales necesarias para iniciar el juicio político, en tanto el señor Tuárez se encuentra entre los funcionarios mencionados en el artículo 131 de la Constitución, los cuales son susceptibles de ser llevados a juicio político. Las causales se han ido perfeccionando desde antes de la posesión del señor Tuárez, y por lo tanto, existiendo una prohibición específica para el ejercicio del cargo de consejero, la cual se menciona en el artículo 21, numeral 10 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Él está impedido de ejercer estas funciones, pues en tanto representa al clero, no puede estar en el Consejo de Participación Ciudadana. De la misma manera, ha violado la ética laica que tiene que mantener el Estado ecuatoriano. Existe en el artículo 2 de la misma Ley del Consejo de Participación Ciudadana la sujeción a la sana crítica en la toma de sus decisiones sin dependencia de cualquier confesión religiosa, lo que está sucediendo en el caso del señor Tuárez. Existe además la falta de búsqueda de la verdad en el Consejo en la Comisión de Participación Ciudadana, pues existiendo denuncias en contra de Tuárez, él no ha iniciado estas investigaciones, lo cual evidentemente configura la causal, pero sobre todo por falta de probidad. Si es que es una persona capaz de mentir para alcanzar un cargo público, evidentemente este funcionario no tiene los requisitos que la Constitución y la ley exigen para la prestación del servicio público. A más de contravenir la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿qué otras normas han sido inobservadas por Tuárez? Y no es que nos parezca poco, pero le pregunto porque con este sacerdote uno ya no sabe. Bueno, con eso es suficiente para poder sustentar el juicio político. Bastaría que viole una norma de la Constitución, una norma de la ley, y sería suficiente para llevarlo. Pero me parece que adicionalmente, los desplantes hechos por Tuárez en la Asamblea de la República, cuando se le llamó a una sesión de control político común, evidentemente lo colocan en una mala situación. Es por esto que hemos recibido respaldo para iniciar el juicio político de la mayoría de los integrantes del bloque de Creo, de Suma, del Partido Social Cristiano, varios independientes y varios miembros de la bancada de Alianza País. José Tuárez, sin embargo, señala que es víctima de una persecución política que ha sido orquestada desde Creo. Ya vamos a hablar sobre su relación, asambleísta Villamar, con esa organización política, pero dice también Tuárez que no es sujeto de fiscalización y que no les tiene miedo. Ese es el nivel de debate. Lo llaman a la asamblea, se hace acompañar de unos cuantos, llega, los bendice y se va sin tenerles miedo. ¿Qué van a hacer con este señor? Durante su comparecencia, el señor Tuárez violó uno de los preceptos constitucionales, y es que la Asamblea puede llamar a cualquier funcionario antes de iniciar cualquier juicio político a cualquiera de las comisiones. Simplemente tenía que entregar la información que sustente que su nombramiento había sido hecho en derecho. En la práctica, lo que llegó fue, dejó una carpeta, entregó bendiciones, mientras la turba que le acompañaba agredió a varios legisladores. Evidentemente, esto es lo que causó la reacción de la Asamblea respecto de iniciar el juicio político a Tuárez. Lo resuelto ayer por la Comisión de Participación Ciudadana, que solicitó también un juicio político para Tuárez y para el consejero Walter Gómez, ¿interfiere de alguna manera con la solicitud que realizó usted? ¿Se complementan? ¿La fortalece? ¿Qué pasa? Porque parecería que lo de ayer es una vía rápida, un fast track para el juicio político. Su pedido, asambleísta Villamar, tenía que pasar por algunos filtros. Lo resuelto por la comisión. Le pregunto, ¿allana algunos pasos? No. Un juicio político siempre tiene que seguir exactamente los mismos pasos: la presentación del libelo, el acompañar con más del 25% de firmas, el certificar que estas son las firmas que los legisladores usan en sus actos normalmente, y a partir de esto el Consejo de Administración de la Legislatura da paso al enjuiciamiento político y tiene que pasar a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Participación Ciudadana lo que ha planteado es que ellos encuentran otras causales y por lo tanto están recogiendo firmas para iniciar un proceso en contra de Tuárez y otro miembro más del Consejo de Participación Ciudadana. Eventualmente, durante el juicio político, la Comisión de Fiscalización podrá acopiar los dos procesos en uno solo. Ayer María Paula Romo decía en la Asamblea que si el Consejo de Participación Ciudadana intentaba atentar contra el proceso de reinstitucionalización del país, tendría una respuesta política. Eso ocurre a las pocas horas de que el Consejo insinuara que podría empezar el concurso para seleccionar a un nuevo contralor, así como está convocada para el día de hoy, si no me equivoco,
equivoco, a fin de revisar las actuaciones y las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Se anuncia también investigaciones a Rosa Chalá, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes dicen que no se los fiscaliza porque sean correístas, pero parecería que sí, que es por eso. No, y estamos hablando ahí de dos temas específicos. El uno es la necesidad que tiene la República de proteger el Estado de Derecho y las decisiones válidas de autoridad. Esta figura que se consideraba antes como desacato, evidentemente nos pone en la posibilidad de que si es que el Consejo de Participación Ciudadana insiste en llevar a cabo la revisión de la designación de jueces de la Corte Constitucional, van a tener un problema penal, se presentarán las acciones que sean necesarias. Y por otra parte, para salvaguardar la seguridad jurídica, la decisión tomada por la Corte Constitucional respecto de la intangibilidad que tienen las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, evidentemente se puede actuar una acción constitucional, la cual es bastante probable que la presentemos el día de hoy. Y al final, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con un Consejo de Participación, con otros nombres, que parezca ser el adecuado hasta que haga algo que no le guste a quienes detentan el poder, o se tiene que insistir en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que ese es el camino, pero para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana existen al menos tres vías. La una es la consulta popular hecha por los ciudadanos después de que se recojan firmas. El movimiento ahora ha hecho ya la solicitud de aprobación de la consulta a la Corte Constitucional y supongo que en los próximos días existirá la anuencia para recibir los formularios y con eso iniciar la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El segundo camino es una reforma o una enmienda constitucional que se encuentra en este momento en debate en la Asamblea. Hace 2 días nos reunimos quienes hemos propuesto reformas constitucionales con los miembros del CAL y los jefes de bancada, de tal manera que se pueda allanar el camino para tener un acuerdo respecto de cuáles podrían ser los temas de reforma constitucional y finalmente la posibilidad de que el presidente de la República convoque a una consulta popular al respecto. En la práctica, el objetivo parecería ser, y sobre eso hay alineamiento de todas las bancadas, supongo que excepto de la gente de la Revolución Ciudadana, respecto de la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o cuando menos acotar sus funciones. En otro tema, ayer se derogó el impuesto verde. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa para los ecuatorianos y qué significa para ustedes? Se lo pregunto porque daría la impresión a través de un comunicado que el movimiento Creo lo deja de lado y usted en redes sociales ha dicho, bueno, está bien, yo soy de Ahora 65. Desde el mes de enero presentamos con mi colega Homero Castañer la propuesta para la eliminación del impuesto verde. Hemos sostenido que la vía constitucional nos permitía hacerlo en la Asamblea de acuerdo a lo que dice el artículo 140 de la Constitución. Hemos sustentado ese pedido y hemos logrado el respaldo el día de ayer de 90 legisladores de la República para la eliminación del impuesto verde. Se ha logrado adicionalmente que se dejen de cobrar los impuestos, los recargos que se generaban por la falta de pago y se ha planteado al Ejecutivo que quienes aún no han pagado esa deuda, el valor que se establece sea el mismo que existía en el año 2018, esto es con un descuento del 50%. No se acogió una regla que yo estaba planteando respecto de que si es que se generara el día de mañana por parte del gobierno una norma tributaria adicional por la tenencia de vehículos, por contaminación ambiental, por uso de motores de combustión, que estos recursos vayan a los gobiernos autónomos descentralizados que han adquirido las competencias a fin de que utilicen esos recursos precisamente para transporte público amigable con el ambiente o para la promoción de ciclovías o para el mantenimiento de aceras o para tecnología o para desarrollo de innovación y tecnología. Bueno, en la práctica es una bastante buena reforma a la ley que creó el impuesto verde y así ha sido aprobada. Ahora le corresponde al Ejecutivo aprobar o mandarnos un veto parcial. Sin embargo, hay un cierto descontento porque quienes luchaban o empujaban pues esta iniciativa suya y de Castañer por la derogatoria del impuesto verde aspiraban a una condonación, ¿no? Sí, pero es que hay que entender que existen dos conceptos que son diferentes. El uno es la eliminación del impuesto.
es decir, que a futuro ya no se lo cobre. Y el otro, la eliminación de las deudas de la gente que no había pagado el impuesto. Esto nos lleva a pensar que hay gente que sí cumplió con la norma y hay gente que se beneficiaría con una exención, lo cual evidentemente viola el Estado de Derecho. Esto no es así. Lo que sí es evidente es que existe todavía, mientras exista el impuesto, existe la obligación de pagarlo. Lo que se está haciendo es poner facilidades para que la gente pague. Aunque se trata de un impuesto absurdo, abusivo, no se utilizó para lo que se debía utilizar, no se mejoraron los niveles de ambiente, no se mejoró chatarrización, no se mejoró el transporte público, bueno, pero es una ley de la República y aunque ilógica, está vigente, ojalá por los últimos días. ¿Y usted ahora sí está fuera de Creo? Aparentemente sí. ¿De quién depende? Depende de mí en este punto, porque yo creo que después de que en la prensa se recogiera que yo podía ser sancionado por no haber votado con el gobierno, la siguiente acción que se ha tomado es de una manera poco convencional informarme que no soy parte del bloque. Yo he agradecido públicamente el espacio, la amistad, el respaldo. Tendré las mejores buenas relaciones que se pueda tener con mis colegas de bloque. Les deseo la mejor de las suertes, pero es evidente que desde que yo decidí no votar con el gobierno, las relaciones se venían complicando. Fabricio Villamar, ex asambleísta de Creo, ahora asambleísta de Ahora 65. Gracias por venir a Contacto Directo. Siempre un gusto, buen día. Vamos a una pausa y al regresar estará Walter Spurrier, analista económico. Ecuador busca suscribir su adhesión al grupo de la Alianza del Pacífico. Acuerdos comerciales y la situación portuaria en el Ecuador lo revisamos en instantes. No se vaya. Walter Spurrier, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Stephanie. Ahora que la Alianza del Pacífico ha abierto la puerta para tener a Ecuador entre sus miembros, Colombia, Perú, Chile, México, ¿cuánto aporta a su juicio una alianza a ese nivel hoy por hoy a nuestras relaciones comerciales? Bueno, la Alianza del Pacífico son las 4 economías más grandes de la costa del Pacífico de América Latina y nosotros somos la 5ª, o sea, y están nuestros vecinos inmediatos, o sea, nos corresponde ser parte de esa zona. Ya tenemos acuerdos con Chile, Perú y Colombia, nos faltan con México, y la idea es que en conjunto podemos negociar buenas condiciones en el comercio con el resto del mundo de la cuenca del Pacífico, que es donde está creciendo el comercio mundial. O sea, el mundo va hacia una mayor interrelación, una mayor globalización del comercio y nosotros no podemos quedarnos atrás. Podrán haber problemas, dificultades en ciertas industrias, en ciertas actividades, pero el error sería enclaustrarnos. Tenemos que abrirnos y nada mejor que con los 4 países con los que tenemos más en común. Y eso último lo dice porque desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha o la Cámara de la Industria Automotriz o la Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal, esos sectores, por ejemplo, puntualmente, creen que esto podría profundizar más bien un déficit comercial o que podría aumentar la salida de divisas, pero esos han sido parte de los reparos siempre, si la industria o el mercado ecuatoriano está listo o no para estas alianzas. ¿Estamos aún en ese punto? Bueno, un país no se abre, evidentemente hay actividades que no se adecúan a una apertura y la apertura se viene. Yo pienso que hay motivos para preocupación de algunas industrias y yo pienso que, sobre todo pienso en Ambato, donde hay mucha industria que produce distintos tipos de productos para el mercado interno. Pero lo que tenemos que ver es lo siguiente, un país que está industrializado de la misma naturaleza que el Ecuador es Colombia, y con Colombia tenemos acuerdos. Y Colombia tiene un acuerdo con México, por lo tanto, si Colombia ha podido defender su industria automotriz, etcétera, de alguna manera con México, que es un país más desarrollado de la región, nosotros podemos hacer lo mismo. Pienso que son problemas superables y son inevitables tenerlos que enfrentar, porque la única manera en que podemos vender más
si abrimos nuestro mercado a las importaciones. Claro, lo que sí han hecho nuestros países vecinos es prepararse justamente para estas alianzas, equiparando también otros temas. Es decir, en Ecuador lo que sí es cierto es que no logran equiparar condiciones como lo hacen aquellos países vecinos. Vea cuánto sigue costando un vehículo aquí, o la importación de bienes de insumos, aranceles hasta para cierta materia prima, el ISD todavía. Es decir, no es de un día para otro, pero avanzar en equiparar eso también, ¿qué pasa? Lo que sucede es que cuando una industria produce para el mercado interno, tiende a ofrecer una gama de productos de la misma naturaleza. Y cuando nos abrimos al mercado externo, lo que tiene que ver esa industria es qué es aquello en que es más eficiente y concentrar su producción para hacer mucho mayor volumen, bajando costos unitarios, en aquello que sabe hacer mejor y tiene más posibilidades. Y entonces yo sí pienso que todas estas empresas van a poderse especializar. A lo mejor es un solo modelo de vehículos el que hay que hacer y poder tener costos más bajos y poderlos exportar más. De hecho, exportamos vehículos y lo mismo con las otras actividades. Es cuestión de adaptarse. Es necesario adaptarse y si la industria no logra adaptar con lo que hace ahora, esos mismos talentos humanos y capitales pueden volcarse a otro producto similar que puedan utilizar los mismos equipos y que sí tenga apertura al mercado internacional. Y hablando de comercio y cómo aportan los puertos para ello, según estudios recientes publicados, la CEPAL habla del puerto de Guayaquil como que estaría utilizando ya casi el 98% de su capacidad. ¿Cuál es la situación portuaria? ¿Cuáles son las alternativas también para mejorar el desarrollo del puerto de Guayaquil también? Bueno, en circunstancias en que en el Ecuador en general estamos quejándonos de una falta de inversión, en el sector portuario más bien ha habido un estallido de inversión y el Ecuador, que ha estado rezagado en la región, ahora va a estar a la vanguardia. La noticia más inmediata es que está por iniciar las operaciones comerciales el puerto en Pozorja de DP World. Ya un Hapag-Lloyd, una ruta que tenía que iba con buques de Buenaventura a Callao, pasando por Alto Guayaquil porque no había un puerto de calado suficiente, ya va a ir a Pozorja. Ahora, este nuevo puerto que hay en Pozorja, que va a ser un puerto de transferencia, va a ser un puerto muy moderno, también ha servido para que todos los otros puertos del país y de Guayaquil incluido hagan esfuerzos para modernizarse. El dragado que se hizo para Pozorja permitió que esté en el país la draga, que a su vez contrató el municipio de Guayaquil para romper los goles y dragar el acceso a los puertos. Claro, que en principio se decía que no se lo iba a hacer en Guayaquil y por eso la importancia de no dejar rezagado tampoco ese puerto, y finalmente se lo hizo y se lo consiguió, pero según datos de ese estudio publicado, Ecuador registraría un déficit de capacidad instalada en unos 20 años. Por eso usted cree que fue una buena decisión el puerto de Pozorja, que el déficit si no sería en 5 años, pero pregunto, ¿una buena decisión aún en las condiciones en las que se acordó el puerto en Pozorja también lo ve positivo? Y pregunto por los reparos que se han presentado sobre las contribuciones de DP o una concesión que sea a 50 años. Bueno, yo pienso que el puerto Pozorja era necesario. De hecho, la idea nació hace ya mucho tiempo por parte de una empresa pesquera española que tiene sus instalaciones en Pozorja. El gobierno de Rafael Correa lo detuvo. Finalmente le dio la luz verde. Las condiciones en general, el Ecuador ha montado todo un esquema de favorecer a las inversiones, a las nuevas inversiones en distintas áreas con ventajas tributarias importantes. Y en general los puertos se han hecho así. No me he puesto a hacer una comparación si estas condiciones son mejores que las condiciones que se han hecho en puertos en Colombia o puertos en Perú o puertos en Chile, pero en términos generales se dan condiciones atractivas para atraer a inversiones. Y lo bueno es que ha venido una empresa de primer orden a manejarlo. Yo pienso también que a futuro deberíamos pensar que los puertos deben ser privados. En Guayaquil, Contecón tiene competencia de puertos privados. ¿Por qué no también privatizar para que la empresa pueda operar no como concesionaria, sino que pueda tener también una propiedad? Habrá que verlo. No quiero entrar en la parte jurídica, pero el hecho es que ahora vamos a contar con este puerto
Eso ha ayudado también a que se muevan los otros puertos de Guayaquil. El puerto de Manta también se ha movido. Ahora la compañía Agunza ha anunciado de que va a comenzar de nuevo a movilizar mercadería en contenedores, lo que favorece a la industria de procesados de productos del mar que hay en Manta. Entonces, el Ecuador va a recuperar terreno perdido en su conectividad marítima. Y en esa conectividad es importante también la sinergia con la que trabajan finalmente los puertos, porque lo que sí resulta una ventaja es contar con esa infraestructura de un puerto de aguas profundas para que Ecuador pueda recibir estas embarcaciones de gran calado que hoy no pueden entrar. Eso es a lo que usted se refería, porque puede traer mejoras competitivas, pero ¿cómo hacer que eso trabaje de manera sinérgica también con los otros puertos? Bueno, el asunto es que ahora los importadores y exportadores del país van a tener más alternativas de qué puerto utilizar. Las navieras van a ver dónde hay mejores alternativas. Esto tiene que redundar en mejores condiciones de calidad de servicios y de costos para los operadores de comercio exterior del país, y eso redundará en ayudar a quienes producen para exportar y deberá ayudar también a que los insumos para la industria se abaraten, para que se abaraten los bienes que compramos los ciudadanos. En general va a ayudar a todo este esquema que tiene el país ahora de ganar en productividad para poderse insertar mejor en el mundo. La opinión de Walter Spurrier acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30 minutos. Una pausa y al regresar estará Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la ID, Pachacutic y Unidad Popular. ¿Cómo se saca las manos metidas en la justicia? ¿Hay cómo contar con esa justicia independiente, las presiones políticas que hemos venido registrando en los últimos o analizando en los últimos días? Lo conversamos al volver. Quédese con nosotros. Era enero, 25 de enero del 2011 y el entonces presidente de la República hacía el siguiente anuncio, recordémoslo. Cambiar la forma como se compone el Consejo de Judicatura que administra la justicia, es cambiar la estructura fundamental del Estado, eso es una barbaridad. Y que sus manos, ya todos saben a dónde es que van a ir. Que el presidente va a meter las manos en la Corte, por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. El 7 de mayo del 2011 el pueblo fue a las urnas y se pronunció favorablemente por un pliego de 10 preguntas en donde 2 tenían relación con reformas al sistema judicial. La actual secretaria de la presidencia, Johanna Pesantes, era ministra de Justicia y participó en el proceso de esa reforma que el entonces presidente Correa calificó abiertamente como la metida de manos en la justicia. Algunos no se percataron, sin embargo, que las manos era lo único que le faltaba por meter, porque la Constitución del 2008 había creado el Consejo de Participación Ciudadana con el que se nombró Judicatura y Fiscal a la carta. Hoy el problema subsiste. ¿Y qué hay que hacer para cambiarlo? Se lo preguntamos al general Paco Moncayo, ex candidato presidencial, quien cuando lo de la metida de mano era legislador y advertía de los riesgos de darle más poder al poder. ¿Usted veía venir esto que hoy vivimos, general? Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. El problema es fundamentalmente entender lo que es una democracia. La democracia en lo fundamental es impedir la concentración del poder en unas pocas manos, en una persona, en un partido. La democracia no es perfecta, la democracia sí es perfectible y entonces vimos ya con claridad lo que estaba sucediendo, que todos los males anteriores se estaban magnificando, que no es que se estaba buscando una solución a los problemas que sí existieron, porque no podemos olvidarnos de la Corte Suprema entonces de Justicia rodeada de tanques, no podemos olvidarnos de la Pichicorte, no podemos olvidarnos que la justicia estuvo al servicio de intereses partidistas, que 2 de cada 3 jueces pertenecían u obedecían disposiciones políticas de un partido, pero todo lo que vino después fue mucho peor de lo que ya era digno de ser considerado para reformas. Lo que hizo Correa fue magnificar todas las taras que existieron antes y poner al servicio suyo todo el aparato del Estado, conformar un Estado totalitario en el estilo
de los viejos proyectos marxistas-leninistas en un siglo que no soporta ni siquiera la idea de que esto sea posible. General, desde los inicios de la República el Ejecutivo siempre tuvo incidencia directa o indirecta en la designación de los integrantes de las Cortes de Justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente propone los integrantes y el Senado da su consentimiento. ¿Por qué aquí no funciona ningún sistema? Ni los concursos de merecimientos, ni las metidas de mano. En la juventud podíamos observar que los jueces eran muy respetados, las cortes eran muy respetadas. Usted podía pasar revista de los presidentes provinciales, de las cortes provinciales, y veía allí a juristas a los que no podían llegar con órdenes ningún político. Llegaban dictaduras y no se topaba a los jueces. Inclusive en las dictaduras era el Congreso el que desaparecía, pero se respetaba a los jueces. Después viene esta vorágine que no se explica sino desde una óptica de corrupción. ¿Por qué queremos tener los jueces en las manos de los políticos? ¿Por qué tenemos necesidad de un contralor propio los políticos? ¿Por qué queremos tener un fiscal obediente los políticos? Porque vivimos en un ambiente de corrupción, porque no queremos transparentar la acción política, la acción de gobierno a la gente. De manera que no es que siempre fue así. Había una función en el Estado que era digna de respeto, no habrá sido perfecta. La democracia no es perfecta, es perfectible. Ahora, general, si hablamos de corrupción, hay denuncias de los medios de comunicación, de Fernando Villavicencio, de la fiscal, hasta del gobierno, pero no hay sentencias en firme. Es evidente que aquí no solo hay que descorreizar, sino reinstitucionalizar la justicia. Y a este paso que vamos, ¿le ve usted otra salida que no sea una asamblea constituyente? Mire, lo que me parece fundamental es que todos los partidos políticos, todos los ecuatorianos, lleguemos a un acuerdo. El país necesita unos pocos acuerdos fundamentales para vivir una democracia sana. Pero que en el Ecuador, general, usted sabe que los acuerdos sin reparto no funcionan. Esto es lo que hay que superar. No hay que tomar esta expresión suya como algo inevitable, algo insuperable. Los ecuatorianos tenemos que ser capaces de dar esos pasos que requiere el Estado para poder salir adelante. No se trata de que todo lo que hizo mal la vieja partidocracia se haya magnificado en la dictadura de Correa, pero tampoco se trata de que los nuevos sistemas, gobiernos, quieran reeditar lo que hizo Correa. Necesitamos un acuerdo nacional de respetar a la justicia. Sin una justicia independiente no hay democracia. Sin una justicia independiente no puede funcionar ni económica, ni social, ni políticamente un país. Ese gran acuerdo debe la sociedad civil impulsarnos a los políticos a obedecerlo y adoptarlo. Los jueces de hoy son observados por el Contralor y la Fiscal y la Procuraduría, jueces observados por levantar la prisión preventiva a Alexis Mera. Son los mismos jueces que sentenciaron a Carlos Polite y a Jorge Glass. ¿Qué pasa entonces, general? Que nos acostumbramos todos a tener a jueces, a magistrados a la carta, y si no fallan como queremos, entonces hay que sacarlos. Este sería un gravísimo error. Creo que el respeto a la independencia de los jueces que la Constitución considera en los aspectos tanto administrativos como del ejercicio de su función es fundamental. No se trata de tomar revanchas, no se trata de hacer lo mismo que en 10 años se ha realizado para causar tanto daño como se ha hecho al país. Hay que respetar la independencia de los jueces, pero también hay que saber quiénes son los jueces. El correísmo está infiltrado en todas las instituciones del Estado. Vea usted la función electoral, vea usted cómo se hacen de vistas ciegas e inscriben a personas que no cumplían de ninguna manera con los requisitos que estaban establecidos para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, aquí volvemos a necesitar una sociedad civil activa, una sociedad civil que nos reclame, que nos impulse, que sea la misma sociedad civil que cuando la Pichi Corte salió masivamente a decir democracia sí, dictadura no, porque tomarse la Corte era un golpe de Estado. Necesitamos nuevamente una sociedad civil capaz de
marcar el camino para sanear la democracia, para superar la década perdida, pero no para reeditar las mismas fallas y errores de entonces. El contralor Pablo Celi ha señalado que hay jueces con fisuras procesales, administrativas y morales. ¿En manos de quién estamos, general? La consulta popular que impulsó el presidente Moreno preguntó si se debía sancionar a quien fuera hallado culpable de actos de corrupción con la inhabilitación de por vida para participar en política y con la pérdida de sus bienes. Fue la pregunta con mayor votación favorable y en este país no hay un solo inhabilitado. El problema fundamental es que nos consultan, ya pasó antes, vuelve a suceder lo mismo, el pueblo se expresa en los términos más claros, sin embargo, al momento de aplicar la voluntad popular, se tergiversa esa voluntad popular y se hace lo que al interés del político que está al mando a su turno le conviene. Nosotros, por ejemplo, votamos los ecuatorianos para que haya un consejo transitorio, que este consejo transitorio realice actos que disponía el pueblo que se los deba hacer. No puede llegar un nuevo presidente de un consejo de participación ciudadana y decir que va a revisar lo que un consejo, cumpliendo la voluntad en un acto de democracia directa, que es la consulta, había logrado para sanear la política ecuatoriana, que no está saneada del todo, que hay que seguir trabajando en ello, que no se trata de descorreizar, se trata de democratizar, de institucionalizar al país. Y para eso habría que empezar al menos por tener sentencias en firme. No hay una sola. La Comisión Internacional contra la Impunidad hasta el día de hoy no presenta tampoco ningún resultado. Parecería que se ha convertido en una comisión de Estado. Dentro de 3 días van a ser 2 meses ya que tiene de conformada y no han dicho ni una sola palabra. Una vez más, una idea, una iniciativa se pierde, se desintegra en esta suerte de desidia que abarca, que agobia al país, general. Usted acaba de plantear una palabra que califica la conducta de los ecuatorianos: desidia, despreocupación, dejar en manos de los políticos temas que son de la sociedad civil. La quinta función del Estado de transparencia y participación fue un grave retroceso en este sentido porque estatizó la participación ciudadana. En los gobiernos locales hemos tenido experiencia de cómo la participación ciudadana, con ordenanzas adecuadas, sin dependencia del poder político en ese nivel de gobierno, ha dado grandes resultados. He visto en Quito observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas, observando a los jueces y cómo los jueces han tenido que actuar correctamente. Paco Moncayo, ex candidato presidencial, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Y así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Un buen día para todos.